Sanar el alma para dejar de huir. Muchos de los que llegamos a Alcohólicos Anónimos no sabíamos que estábamos huyendo. Pensábamos que bebíamos por estrés, por tristeza, por celebrar o por desesperación. Pero en el fondo, el alcohol era un intento de escapar de nosotros mismos. No huíamos de la vida, sino del dolor de nuestra alma. Alcohólicos Anónimos no es solo un programa para dejar de beber, es un camino de retorno a uno mismo, al alma herida, a esa parte olvidada que clama por amor, por verdad y por Dios. Como dice el libro grande, nuestra descripción del alcohólico, el capítulo al agnóstico y nuestras historias personales antes y después dejan en claro tres cosas importantes: que éramos alcohólicos y no podíamos controlar nuestras vidas, que probablemente ningún poder humano podría habernos aliviado, que Dios podía y lo haría si le buscábamos. Sanar el alma es el único camino para dejar de huir, y dejar de huir es el primer paso para comenzar a vivir de verdad. Carl Jung, en una famosa carta con Bill Wilson, fundador de Alcohólicos Anónimos, afirmó que detrás del alcoholismo se esconde una sed de totalidad, una búsqueda inconsciente de unión con Dios. Le escribió: sus crisis fue, en realidad, la expresión de una búsqueda espiritual inconsciente. El licor, en latín, se llama spiritus, y uno usa la misma palabra para el alcohol, para el alma y para el Espíritu Santo. El uso curioso, pero significativo de la misma palabra indica que el alcohol, en su forma más elemental, es una búsqueda de conexión espiritual mal dirigida. El alcohólico, entonces, no es solo un vicioso, es un alma desgarrada que busca anestesiar el dolor. Pero como enseña el libro grande, la bebida fue solo un síntoma. El problema estaba más adentro, en el resentimiento, en el miedo, en la culpa, en la desconexión con la fuente de la vida. Cuando el alma sufre y no se le escucha, encuentra formas de gritar. El alcoholismo es una de ellas. Beber es una forma de silenciar el dolor, pero también de castigarse, de olvidarse, de dejar de existir por unas horas. Es una rebelión y un grito: no puedo más. Carl Jung, en su correspondencia con Bill Wilson, escribió que el alcoholismo es en muchos casos una búsqueda espiritual mal canalizada, una necesidad de trascendencia expresada de forma destructiva. La dependencia del alcohol es la expresión simbólica de una sed de totalidad, de la necesidad del alma de encontrar a Dios. La herida espiritual del alcohólico no es solo la falta de fe, sino una desconexión con su centro vital, con su verdad profunda, con el amor que lo sostiene. La herida espiritual no es solo dolor emocional, es una desconexión del yo auténtico y del vínculo con lo trascendente. Jung afirmaba que el ser humano no puede estar completo sin una relación con el misterio de lo divino. El que no tiene una experiencia de lo sagrado está condenado a vivir en un mundo vacío. El alcohólico ha perdido el contacto con su centro interno, con su alma, y al perderse de sí mismo, se pierde de Dios. Esa ausencia duele más que cualquier pérdida, que deja a la persona sin raíz, sin dirección, sin consuelo real. Por eso, Alcohólicos Anónimos no ofrece solo abstinencia, sino un camino espiritual profundo. Desde el segundo paso, se invita al alcohólico a abrirse a un poder superior, a dejar de depender del ego y rendirse a una guía más amorosa y sabia. Los 12 pasos son un proceso de reconciliación del alma consigo misma, con los demás y con Dios. Es un camino de limpieza interior, de reparación, de rendición y de propósito, como dice el libro grande. Habiendo tenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros. Este despertar espiritual no es una idea abstracta,
Es el momento en que el alma deja de huir y se reconcilia con la vida, con su historia, con sus heridas, con su verdad. El ego, esa estructura defensiva que construimos para sobrevivir, se convierte en cárcel. En lugar de protegernos, nos aísla. Alcohólicos Anónimos señala con claridad: el egoísmo y el egocentrismo son la raíz de nuestros problemas. Y Jung diría que esa desconexión del alma con su parte más profunda, su sombra, genera proyecciones, autoengaños y repetición de patrones destructivos. Mientras no enfrentemos esas partes ocultas, seguimos huyendo. En palabras de Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Para sanar el alma hay que pasar por el umbral oscuro de la verdad, dejar de huir de las propias heridas, nombrarlas, escucharlas, integrarlas. Cuando el alma ha sido herida, su primera reacción no es sanar, sino defenderse para sobrevivir al dolor. Construye muros, y esos muros suelen tener 3 nombres: negación, miedo y ego. Estas estructuras internas se vuelven tan habituales que ya no las vemos como defensas, sino como parte de nuestra identidad, pero en realidad son cárceles que nos separan del amor de Dios y de nuestra verdad más profunda. En el contexto de Alcohólicos Anónimos se entiende que estos muros no solo sostienen la enfermedad del alcoholismo, sino que también impiden la recuperación. El Libro Grande lo expresa con claridad: el egoísmo y el egocentrismo, pensamos, es la raíz de nuestras dificultades. La negación es el primer ladrillo del muro. Es el mecanismo más primitivo del alma para evitar el dolor insoportable. Negamos que estamos mal, negamos que necesitamos ayuda, negamos la herida, la historia, la responsabilidad. En Alcohólicos Anónimos se dice con frecuencia que el alcohol es una enfermedad de negación. Y no solo negamos que tenemos un problema con la bebida, negamos nuestro sufrimiento, nuestra soledad, nuestra necesidad de Dios. Nos convencemos de que todo está bajo control, cuando en realidad vivimos al borde del abismo. Superar la negación no es simplemente admitir que tenemos un problema, sino atreverse a ver lo que hay detrás del personaje que hemos construido para sobrevivir. Cuando empezamos a dejar de negar, aparece el miedo: miedo a sentir, a perder el control, a sufrir, a ser juzgados, a fracasar. El miedo es centinela de lo reprimido, protege nuestras heridas con ferocidad. En Alcohólicos Anónimos nos enseñan a hacer un inventario de nuestros temores. Revisamos minuciosamente nuestros miedos, los pusimos por escrito aunque no pensáramos que tuviéramos ninguno. Lo pusimos por escrito aunque pensáramos que no tuviéramos ninguno. Este ejercicio revela el miedo que dirige muchas de nuestras decisiones, conductas y reacciones. Miedo al rechazo, a la intimidad, al abandono. Y lo más profundo, miedo a ser uno mismo. Jung entendía el miedo como la señal de que estamos frente a una puerta de transformación. Lo que tenemos suele ser lo que más necesitamos integrar. El encuentro con uno mismo es, ante todo, el encuentro con la propia sombra, con lo oscuro que hay en nosotros. Pero mientras no atravesemos ese umbral, seguimos presos. El alma vive como un niño asustado en la oscuridad. Solo cuando se ilumina con la verdad, el miedo comienza a disolverse. El ego no es el enemigo, pero sí un problema cuando se convierte en el centro de nuestra vida. Es esa estructura que nos hace creer que debemos controlar todo, tener siempre la razón, aparentar fortaleza, negar nuestra vulnerabilidad. En Alcohólicos Anónimos, el ego inflado o el ego herido son obstáculos graves para la recuperación. El alcohólico, cuando está activo en su adicción, suele oscilar entre un orgullo arrogante y una autoimagen devastada. Ambos extremos son manifestaciones del ego. El Libro Grande lo dice sin rodeos: tenía que liberarme de este egoísmo, tenía que hacerlo o me mataría. El ego construye una identidad a partir del miedo y la defensa, pero esa identidad no es real.
es una máscara que oculta el alma. Jung lo explica diciendo que el progreso de sanación implica la muerte simbólica del ego para dar paso a la emergencia del sí mismo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La redención en Alcohólicos Anónimos es entrega a un poder superior, no es debilidad, sino la única salida real del laberinto del ego. Alcohólicos Anónimos ofrece una forma concreta y vivencial de desmontar estos muros, no a través de teorías, sino mediante pasos vividos. El cuarto paso rompe la negación, el quinto rompe el miedo a ser vistos, el séptimo rompe el orgullo del ego, el undécimo abre el alma a Dios. Y lo más poderoso, no lo hacemos solos. La comunidad de Alcohólicos Anónimos es un espacio seguro donde podemos dejar caer las máscaras, hablar desde la verdad y ver que no somos los únicos con miedo, que todos llevamos una sombra y que nadie se sana si no se entrega. La humildad, clave del programa, es lo opuesto al ego, es la verdad aceptada con amor, es decir, esto soy, esto viví, esto me duele y aún así soy digno de amor. En el proceso de recuperación, llega un punto en el que dejar de beber ya no es suficiente. Algo dentro de nosotros comienza a exigir verdad. El alma, que había estado anestesiada y acallada por años, empieza a despertar. Y al despertar, también empieza a doler. Ese dolor no es señal de que vamos mal, sino de que vamos profundo. Es señal de que ha llegado el momento de descender al alma, mirar la sombra, romper el silencio y reconocer con humildad quiénes fuimos, qué hicimos, qué temimos, a quiénes herimos y sobre todo, quiénes somos realmente debajo de todo eso. Ese descenso comienza con el cuarto paso y se profundiza en el quinto. Juntos conforman uno de los actos más valientes del programa de Alcohólicos Anónimos. Mirarse sin evasión y hablar con la verdad. El cuarto paso, espejo del alma. Hicimos un minucioso e intrépido inventario moral de nosotros mismos. Este paso es literalmente escribir nuestra vida con la verdad en la mano y el corazón abierto. No se trata de crear una lista de errores como si fuéramos delincuentes. Se trata de recorrer nuestra historia como quien entra en una casa abandonada que es nuestra, encendiendo la luz en cada habitación olvidada. La palabra intrépido no es menor. Requiere valentía. Requiere superar la negación, el miedo, el autoengaño. Es mirarse con compasión pero sin excusas, poner sobre el papel nuestras acciones, omisiones, resentimientos, temores, deseos no confesados y patrones repetitivos. Alcohólicos Anónimos sugiere hacerlo con un formato específico. ¿A quién le guardo resentimiento? ¿Qué parte de mí fue herida? ¿Qué papel tuve yo en esto? ¿Qué temores están detrás de esa experiencia? El alma empieza a sanar cuando la mentira deja de gobernar la narrativa interna. Como dijo Jung, no hay iluminación sin enfrentar la oscuridad. Uno no se vuelve consciente imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la sombra. El quinto paso, el alma que habla con voz alta. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. El quinto paso es más que una confesión, es un acto de redención profunda. Lo que ha sido revelado en el cuarto paso ahora debe ser compartido. Es el paso que rompe el aislamiento, que desmonta la vergüenza, que nos humaniza. Muchos llegan aquí con terror. ¿Cómo voy a contarle a otro lo más oscuro de mi alma? ¿Y si me rechaza? ¿Y si me juzga? Pero lo que ocurre suele ser lo contrario. Al compartir nuestras sombras con alguien que escucha con amor y sin juicio, la carga se disuelve, el alma se aligera. Lo que se nombra ya no tiene poder destructivo. En este paso se vivió una experiencia mística, la aceptación incondicional. Al escuchar nuestra historia completa, alguien nos mira y no se va. Y entonces entendemos que Dios tampoco se ha ido, que nunca se fue. En los pasos 4 y 5
Cuando revisamos nuestra historia con honestidad y la compartimos, Dios comienza a limpiar la herida. En los pasos 6 y 7, cuando pedimos que nos libere de nuestros defectos, su mano amorosa entra donde ni nosotros ni nadie más puede entrar. Dios sana desde dentro, sana las memorias de culpa, sana la vergüenza enterrada, sana la creencia de que no merecemos ser amados, sana la idea de que estamos solos. Y en esa sanación, el alma rota empieza a recordar quién es, amada, digna, capaz de servir. Cuando uno es sanado por Dios, el alma no se guarda el milagro, quiere compartirlo, quiere servir. Por eso, el último paso de Alcohólicos Anónimos es llevar el mensaje a otros. Desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, sanar el alma requiere redención. Desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, sanar el alma requiere rendición. El primer paso no solo es admitir la impotencia ante el alcohol, sino reconocer que solos no podemos. El segundo paso es una declaración de fe. Un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y el tercer paso abre la puerta a la transformación. Entregamos nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios. Ese acto, aparentemente simple, marca el final de la huida y el inicio del regreso. Cuando comenzamos a sanar, algo cambia en la raíz misma de nuestro ser. Ya no necesitamos correr porque el miedo pierde fuerza. Ya no nos domina la vergüenza porque hemos confesado nuestras faltas. El paso 4 y 5. Y hemos experimentado la gracia de ser aceptados. Hemos visto que nuestros defectos de carácter pueden ser transformados en el paso 7 y que nuestras relaciones rotas pueden repararse, el paso 8 y 9. Y eso nos devuelve algo que creíamos perdido, la paz con nosotros mismos. La sanación del alma no significa que nunca más sentiremos dolor, sino que ya no huiremos de él. Significa que hemos aprendido a estar presentes, a habitar nuestro cuerpo, a sentir nuestras emociones sin miedo, que hemos recuperado nuestra capacidad de confiar, de amar, de ser auténticos, que ahora podemos mirar hacia adentro sin perdernos y hacia afuera sin necesidad de defendernos con máscaras o adicciones. En última instancia, sanar el alma es recordar quiénes somos, es dejar de vivir en guerra con nosotros mismos, es aceptar que fuimos heridos, pero que esas heridas no son nuestro destino, que el dolor fue real, pero también lo es la sanación, que lo que antes usábamos para huir, el alcohol, el control, la mentira, el ego, ya no son necesarios, porque ahora vivimos en la verdad y en la luz, y sobre todo, sanar el alma es reencontrarnos con Dios, no con un Dios lejano o moralista, sino con el Dios que nos sostuvo en el abismo, que nos acompañó en el fondo, que nos habló a través del silencio y que nos recibió con ternura cuando decidimos volver a casa. Ese Dios que es medicina, guía, presencia y amor, es el que ha hecho posible lo que parecía imposible, volver a vivir sin huir y empezar de nuevo desde la raíz. Así, dejar de huir ya no es una obligación, sino una consecuencia natural de haber sanado el alma, porque cuando el alma está en paz ya no necesita esconderse, puede simplemente ser, puede vivir, puede amar y puede servir.